Aquí comienza Ágora. Todos los lunes a las 8:30 de la tarde y en redifusión los martes a la 1 del mediodía. Ágora, una experiencia de equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Los mejores contenidos y especialistas en salud natural y holística. Aromas, plantas, amor y mucho más. El mejor camino para descubrir la mejor versión de ti mismo. Un programa para hacer que te quieras, dirigido y presentado por Maika Menacho, producido por Javier Mauri y realizado por Loli Guerra. Queridos oyentes de Radio Mairena, bienvenidos, emisora municipal de Mairena del Alcor, desde la 107.4 de la FM en Sevilla. Bienvenidos también a nuestra directora del nuevo programa Ágora, Maika Menacho. Muy buenas noches, Maika. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Bien, pues a partir de hoy vamos a iniciar una nueva andadura todos los lunes a partir de las 8:30 de la tarde hasta las 9:15, hasta las 21:15 en Radio Mairena con el programa Ágora. Y antes de nada vamos a presentar a su directora y presentadora Maika Menacho. Maika nació en Francia, en concreto en la zona de Occitania, y actualmente vive en la no menos bella ciudad de Zaragoza. Está formada en coach holística, organizacional, individual y de equipo, y también del método PRAE, Programa de Recuperación y Apoyo Emocional. Ahí es nada. También podemos decir de Maika que es fundadora de una asociación, la Asociación PRAE Recreando, proyecto Avanza Mujer, aromaterapia, formación escuela francesa, máster en psicoterapia transpersonal por la Open University of Advanced Science, postulando en tanatología, cuidados paliativos y terapia del duelo. También Maika está formada en Reiki y el método Din Chan. Ahí es nada tampoco. Maika, para irte conociendo un poquito mejor, háblanos un poco de ti como persona, como profesional y por supuesto también nos gustaría conocer qué te ha llevado a interesarte tanto por el mundo que encierra los misterios de la naturaleza. Bueno, lo primero, gracias Javier por la presentación y nada, muchos saludos a todos los oyentes de Radio Mairena. Es un placer estar aquí con vosotros. Hablar de mí es un poco difícil, hablar de uno mismo, pero bueno, lo voy a intentar. Profesionalmente, como ya has dicho tú, pues bueno, tengo un currículum amplio en todas estas diversas terapias y personalmente lo que me ha conectado siempre con la naturaleza es que es algo que yo creo que nunca hay un principio, sino que desde que tengo uso de razón, desde muy chiquitina, he sentido esa conexión con la naturaleza, he sentido ese interés por todo lo que tiene, todas las herramientas que la naturaleza nos brinda. Y también es un poco influencia de mi abuela materna. Mi abuela materna siempre estaba pues con plantas, haciendo pociones, con remedios, con los aceites. Entonces me hablaba de las estrellas, era una influencia muy directa de ella. Yo digo que soy una versión más joven pero de mi abuela. O sea, sería todo este mundo de las plantas y todo este mundo, dijéramos, mágico que encierra la naturaleza, pues se lo debo un poco a mi abuela materna. Pero sí que es cierto que desde muy pequeña he sentido esa curiosidad por las plantas, por los animales, por todos los elementos de la naturaleza, el aire, el fuego, el agua, y me he sentido siempre súper conectada. O sea, no es que dijéramos, es que hay un principio, por ejemplo, donde me ocurrió algo, no. Desde siempre, desde muy pequeña.
La naturaleza es una piedra angular no solo en tu orientación profesional, sino también en tu vida personal. Eh, ¿Cómo puede ayudar la naturaleza, que tan lejos estamos de ella hoy en día, lamentablemente, o influir en nosotros de una forma holística? Con esto quiero decir, entendiendo a la persona como un ser físico, emocional y espiritual. Bueno, es de mucho sabido ahora bueno, pues que ya creo que no es un secreto el que somos algo más que este cuerpo físico, ¿no? Que este envoltorio. Entonces, hay algo bueno, hay que coger a la persona de una manera, pues eso, holística, de una manera física, con todos esos cuerpos físicos, mentales y espirituales. La naturaleza abarca todos esos cuerpos. La naturaleza nos puede ayudar tanto físicamente a nivel, pues por ejemplo, en nutrición, nos puede ayudar tópicamente de una manera física en nuestro cuerpo, ayudándonos pues, a evitar diferentes dolencias, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo a nivel cosmetológico, por ejemplo, ¿no? Pues a nivel cosmetológico es de lo mejor que hay en el mundo, no hay ninguna crema que se pueda comparar, por ejemplo, con una planta a la hora de embellecernos. A nivel físico, con dolencias pues, de toda índole, con enfermedades de toda índole, pues tenemos ahí todo lo que es la fitoterapia, las flores de Bach, los aceites esenciales. A nivel emocional, lo mismo, nos pueden ayudar a equilibrarnos, a equilibrar el estrés, a resolver un trauma que tengamos ahí arraigado, a suplantar un pensamiento positivo a uno negativo a través de las plantas. Y a nivel espiritual, pues bueno, nos ayudan muchísimo a crecer como personas. Si estamos en contacto con la naturaleza y abarcamos todos esos cuerpos, tanto el físico, el mental como el espiritual, todo en un conjunto, espiritualmente vamos a conectarnos dentro de nosotros mismos y a estar muchísimo mejor, a tener esa sensación de paz, esa sensación que nos da, cuando digo, por ejemplo, un día de sol, como puede ser ahora en primavera, el tumbarte en la hierba, el conectarte con la naturaleza, con los árboles y abarcar todo eso, ¿no? El crecer y el estar un poco espiritualmente en contacto con ella, nos hace estar mucho más plenos. No sé si te Maika, contesta. sí, 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 perfectísimamente además, Por las gracias. ramas. Está muy bien, está muy bien. Es que claro, son temas muy amplios que no todo el Sí. mundo, que no todo el mundo conoce. A mí me gustaría saber, Maika, todas estas disciplinas, todo lo que nos has contado, que tú dominas, que son bastantes y son muy vastas, muy amplias, ¿cómo consigues integrar todo esto que nos has contado en tus consultas, en tu quehacer diario? Bueno, pues mira, una de las formas que yo hago sería con el alma de las plantas, que para mí es los aceites esenciales, ¿vale? Para mí los aceites esenciales es extraer ese alma de la planta, esa pureza, de muy diversas maneras, tanto olfativamente, con testaje, como a nivel, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de una de las herramientas que yo uso es la regresión. En las regresiones hay momentos en los que la persona pasa a conectar con un momento doloroso de su vida para poder trascenderlo y en esos momentos yo uso los aceites esenciales, los aromas, para hacer todo lo contrario, anclarle, por ejemplo, un efecto positivo, que la persona cuando luego pueda oler ese aroma pueda tener un recuerdo positivo cuando recuerde esa etapa negativa. Más medios, pues por ejemplo, para equilibrar los sellos o los chakras nuestros con unas aguas especiales que se hacen con plantas. Por medio de la meditación en lugares que tienen un poder especial o una energía especial en la naturaleza. Por medio de la espagiria, por medio de la visualización guiada y también con rituales ancestrales, con plantas, con el sol, con el contacto con las plantas mismo en la naturaleza. Una noche, por ejemplo, con la luna y las estrellas, por medio de los rituales que te he comentado que son ancestrales. Entonces, de todas esas maneras, con sonidos de la naturaleza también.
son súper importantes los sonidos de la naturaleza para poder equilibrarnos. Y con la alimentación y con las plantas, con infusiones, flores de Bach, que creo que te lo he dicho ya, con todo eso lo incorporo a todo lo que yo tengo de herramientas que uso en las diferentes disciplinas que hago. Maika, yo sé que a ti la montaña te gusta mucho. Venga. De hecho, sueles utilizarla para desconectarte y para recargarte. ¿Por qué, Totalmente. por qué hay lugares de la naturaleza, como por ejemplo la montaña para ti? ¿Por qué hay estos lugares específicos que nos conectan más y que nos dan más energía más que otros? ¿De qué depende? Pues yo creo que depende de que esos lugares energéticamente son más potentes. Dijéramos que en la Tierra hay diferentes sitios donde ya nuestros ancestros, los antiguos, tenían como muy marcados, incluso con los monolitos, con las piedras, ¿no? Marcados puntos donde energéticamente se crea esa energía que te conecta y te hace elevarte. Entonces, cuando tú entras en ese estado, en esos sitios, sobre todo las personas que son más hipersensibles, como podría ser yo, que soy súper sensible, pues sientes una magia, hay algo que te envuelve y hay algo que te eleva y te hace también sacar un poco esa parte tanto espiritual como también animal, porque a mí muchas veces la gente no se podría pensar que yo en cuanto llego al campo, lo primero que hago es quitarme las zapatillas y estar en contacto con la tierra, meter los pies, las manos dentro de la tierra, tocar la tierra. Si está lloviendo, sentir el agua como cae por tu cuerpo, sentir el aire, y eso lo que hace es energéticamente te cambia, te envuelve, hay algo mágico que te envuelve en esos lugares y te transforma. Y te recargas para el resto de la semana, el resto del mes, para venir a la ciudad y aguantar pues el resto de locura que hay por las ciudades. Entonces son sitios especiales, son sitios energéticos que los antiguos los conocían muy bien y que, por ejemplo, a través de la geometría sagrada también se pueden conocer. Hay muchísimos lugares en el mundo y en España tenemos muchísimos lugares también. Un día podemos dedicar uno de los programas futuros a hablar con algún especialista en geometría sagrada y cómo estos lugares hay gente que se dedica también a activarlos, ¿vale? Porque hay lugares que tienen este poder, pero si hay algo que los activa, dijéramos que los hace despertar más. Eh, entonces vemos efectivamente que es un mundo realmente extenso, una, Sí. una, una cantidad bastante grande de información amplia y que viene, entiendo, de épocas muy lejanas y de civilizaciones muy diversas, ¿verdad? Muy diversas y muy antiguas. Yo creo que desde que el hombre está en este planeta, ha habido civilizaciones bueno, que han estado mucho más en contacto con la naturaleza. Tenemos ahí pues, con la Ayurveda con los hindúes, tenemos Egipto con todo ese conocimiento que tenían los egipcios sobre aceites esenciales, por ejemplo. Tenemos los celtas con toda esa conexión tan fuerte que tenían con la madre tierra. Tenemos a los indios también con su conexión fuerte. Y, y bueno, yo creo que esto es tan antiguo como lo es el ser humano en la Tierra. Sí que es cierto que esas civilizaciones estaban muy en contacto y dijéramos que llega un punto en el que de repente se corta eso. Empezamos a estar pues como más separados de lo que es la naturaleza y de las herramientas que nos proporciona. Y nos vamos imbuyendo, nos vamos metiendo en un mundo en el que nada tiene que ver con eso. Y hemos perdido muchísima conexión y al perder esa conexión con la naturaleza, como la tenían los antiguos, hemos perdido también mucho conocimiento. Sí que es cierto que a lo largo de los años, pues como pudiera ser mi abuela a mí, me lo ha transmitido, y sí que hay personas que van transmitiéndolo, pero dijéramos que globalmente se ha perdido muchísimo el contacto con la naturaleza. Lo hemos dejado como algo para pasar el fin de semana, como algo, bueno, que está ahí.
pero la verdad es que es súper importante y esas civilizaciones tenían muchísimo poder, tenían muchísimo bienestar y todo eso se ha ido perdiendo. Yo sé que una de tus culturas favoritas, además de la celta, es la cultura egipcia. Un desarrollo verdaderamente que hoy en día, en pleno siglo XXI, nos sorprende cada vez que vamos descubriendo más cosas. Ese elemento que has mencionado antes, que es la geometría sagrada, que eso daría para, como muy bien has dicho, para otro programa, eh, a tu juicio, por la experiencia que tú tienes en este mundo, ¿por qué hemos dado este paso de abandonar la naturaleza y, y convertirnos en urbanitas tan desnaturalizados? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Bueno, yo tengo mi opinión personal acerca del fin de las civilizaciones, civilizaciones antiguas tan poderosas. Yo creo que ese mismo conocimiento, cuando llega el ser humano a un conocimiento y a una, ¿cómo podría decirlo?, a un manejo y a una evolución tan grande, a veces ciertos personajes de la historia pues llegan a sentirse con tanto poder que quizá eso mismo haga que involucionen, que se sientan con tanto poder que destruyan lo mismo que han creado, ¿no? Toda esa cultura y toda esa majestuosidad que tenían los egipcios, porque aquello era realmente, habían llegado a un conocimiento impresionante. Y yo creo que quizá ellos mismos, algunos personajes de entonces, fueron los responsables de que aquello terminase y que la gente, pues, hubiera algo que provocase, incluso algo de la misma naturaleza que provocase que aquello se terminara. ¿Qué ocurre? Que cuando las personas olvidan, yo creo en la reencarnación, entonces cuando las personas van olvidando un poco, van bajando de nivel, van olvidándose un poco de lo que fueron y van alejándose cada vez más de ese conocimiento. Al no tener ese conocimiento presente, las personas se van enredando en lo que es nuestra civilización actual, pues eso, en urbanitas, en estar conectados todo el día, pues como hacemos ahora, ¿no? Con la tecnología y olvidarnos de lo que somos realmente, somos naturaleza pura, porque estamos hechos de materia natural y si estamos en contacto con la naturaleza nos sentimos mejor, luego se nos olvida muchas veces. Pero yo creo que ocurrió eso, algo ocurrió con los dirigentes en esa época, con las personas que más poder tenían, que pudiera haber acabado con aquella civilización tan fuerte y tan potente. Y es una pena, la verdad es que es una pena porque había muchísimo conocimiento de toda índole, acerca de muchísimas cosas. Esa es mi opinión personal. Maika, después de este repaso y después de este chapuzón que nos hemos dado en los anales de la historia que nos acabas de comentar, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes y a nuestros seguidores en el canal de YouTube? ¿Cómo se van a desarrollar los futuros programas de Ágora? Bueno, mira, a mí la palabra Ágora me encanta, ¿vale? Me gusta mucho y por eso quería que se llamase el programa así. Me gustaría que esto fuera un lugar de reunión de todos nosotros y un lugar donde aprendiéramos otra vez a volver a estar en contacto con esa naturaleza, aprovechar y dar consejos para que la gente vuelva a utilizar las herramientas que tiene la naturaleza para su beneficio. Van a ser programas donde no solamente se va a hablar de las plantas, de la naturaleza, sino que vamos a tener a profesionales de cada una de las áreas que se pueden tener para poder tener un crecimiento personal, para poder tener un contacto más con nosotros mismos, para crecer en amor, para crecer en ese contacto, en ese contacto con nuestra esencia y con la naturaleza. Y vamos a tener desde mesas redondas, entrevistas. Me gusta dedicado a responder las preguntas de nuestros oyentes que tengan dudas, que nos manden sus correos y siempre va a haber un tip donde yo voy a dar una recetita,
pues bueno, algo que sea antiguo, alguna cosita para que ellos en sus casas lo puedan hacer y se puedan beneficiar. Y sobre todo compartir mucho conocimiento para que volvamos a tener, dijéramos, las ganas de volver a descubrir lo que está ahí escondido, esa magia, el de la naturaleza, y la podamos usar, para que podamos volver a tener esa sabiduría y ese conocimiento. Vamos a referirnos ahora a un tema que es inevitable, que es la situación pandémica, que ya poco a poco se va superando, gracias a Dios, pero tenemos que recordar que el año pasado pues sufrimos, si no un confinamiento de los más largos de muchos países, sí uno de los más duros en cuanto al seguimiento que hizo el pueblo español de él. ¿Tú crees que en estos tiempos o en este tiempo de tantas restricciones que hemos tenido, confinamientos, que nos ha llevado a un escaso contacto con la naturaleza, nos ha podido afectar desde un punto de vista holístico? Sí, yo creo, estoy completamente segura y además están las pruebas. Hay mucha gente, hay muchas personas que están afectadas con todo esto, con todo este tema. Date cuenta que tuvimos que estar recluidos en nuestras casas y no todo el mundo tiene la suerte a lo mejor que tienes tú con tener ese espacio tan maravilloso con árboles, o yo que tengo mis pequeños balcones, ¿no? Aunque esté en pleno centro de la ciudad. Pero la privación del sol, la privación del contacto físico con otros seres humanos, la privación del aire, de la luz del día, eso hace que nosotros a nivel emocional haya un desgaste, haya un agotamiento. A nivel físico también nos afecta porque el no tener contacto con la naturaleza y con el sol, con el aire de la calle, pues afecta a nuestro sistema inmunológico también. Y sobre todo a nivel emocional afecta muchísimo y ese mismo, es como una pescadilla, ¿no? Que se muerde la cola. Ese nivel emocional afecta luego al físico, ese físico al emocional. Entonces, ha sido una etapa muy dura y ha sido una etapa en la que la gente se ha quedado, pues, dijéramos, un poquito con ese sentimiento de claustrofobia, de no tener ese contacto. Y sí que hay personas que lo arrastran desde entonces. Yo hablo con personas que quizá, hay gente que ha tenido miedo a salir de casa, hay gente que no tiene posibilidad de tener contacto, pues en las ciudades ya sabemos que hay muchísimo menos naturaleza, ¿no? Y sí que ha pasado factura, sí que ha sido un momento muy duro. Y a nivel energético también nos ha pasado factura. Yo creo que a todos. Maika, yo también sé que para ti el mundo infantil, el mundo del niño, es un mundo por el que tienes especial sensibilidad. ¿Cómo piensas que ha podido afectar todo esto a nuestros niños? Pues mira, yo te voy a hablar de lo más cercano que tengo, ¿no? De mi sobrina. Bueno, y de hecho ha habido muchos niños que han nacido en esta época. Mi sobrinito, por ejemplo, ha nacido en esta época. Pero los niños, al estar privados de ese contacto, por ejemplo, humano, hay muchos niños que han sentido miedo. También vemos que son los que mejor también han llevado, por otra parte, todo este tema, porque a veces nosotros a lo mejor estamos tomando algo y te bajas la mascarilla, ¿no? Y enseguida está la pequeña y te dice, súbete la mascarilla, súbete la mascarilla, que no te puedes levantar si no es con la mascarilla. Pero claro, esto a los niños, el no tener contacto con jugar en los parques, con otros niños, el no poder respirar, el no poder salir al campo, a los niños yo creo que les ha afectado a nivel emocional y yo creo que ha habido un momento de tristeza, ¿no? De ellos, de decir, bueno, yo a mi sobrina la veía por la terraza, vivimos en el mismo edificio y lo llevaban muy bien, pero yo creo que también ha sido algo duro para ellos el no poder estar con ese contacto. Yo recuerdo que cuando empezó la desescalada y oíamos pasar de no oír nada a oír las risas de los niños en la calle, bueno, era una alegría tremenda. Yo decía, fíjate qué bien se portan ellos, ¿no? Cómo iban, pero se veían desde lejos, pero también se les veía esas ganas y esa jovialidad y cuando les daban los rayos del sol de la primavera pasada, pues era maravilloso.
pero yo creo que sí que les ha podido afectar de alguna manera, sobre todo a nivel emocional. Tenemos muchísimas lecciones que aprender de ellos. El comportamiento Muchísimas, de, muchísimas. de nuestros niños pues ha sido ejemplar. Ha sido Es- ejemplar. Eh, mm, bueno, nos has comentado un poco los efectos que tuve, pero bueno, danos alguna pequeña alegría. ¿Podemos revertir esta situación y enseñar a nuestros oyentes a poder hacerlo? Pues mira, sí. Lo primero es disfrutar de cada rayo de sol que aparezca por la ventana, de cuando salimos a la calle, el dejarnos bañar por el sol, ¿no? El decir, es como nos acaricia la piel. Pero luego hay una manera que es el llevarte la naturaleza a tu casa, que es a través de todo esto, de los aceites esenciales, de las plantas. En cualquier herbolario podemos encontrar plantas. Aquí daremos consejos para hacer nuestras propias mezclas, nuestras propias aguas para equilibrar los chakras, para sentirnos emocionalmente mejor, incluso para poder usarlo por la noche, para dormir y descansar mejor. Entonces, el ir a la naturaleza es una cosa, el disfrutar y cómo disfrutar allí, daremos consejos, pero también cómo traernos la naturaleza a casa. Porque no siempre, bueno, ahora todavía estamos en tiempos de pandemia, ¿no? Y todavía pues habrá personas que se tengan que estar en cuarentena algunos días, pues si te cogen el COVID, en fin, no sabemos muy bien todavía cómo. Entonces, muy sencillo, tú te lo vas a traer a tu casa y vas a disfrutar y vas a tener a través del programa todas las herramientas para poder revertir esa situación. Tuvimos ese momento, esa época, y es momento ahora de no olvidarlo, porque no se nos va a olvidar, pero sí de aprovecharlo también para darnos cuenta de lo importante, de lo que realmente es importante, como hemos dicho, la risa de un niño, el poder estar descalzos en la naturaleza, el que te caiga la lluvia como a mí ayer y la disfrutes, ¿no? No te pongas un paraguas. El estar con nuestros seres queridos, el abrazarnos, el poder oler las plantas, todo eso es lo bueno que podemos sacar de esa situación mala, ¿vale? Y entonces es lo que vamos a hacer, poco a poco, ir apoyándonos en eso e ir viviendo, saliendo de toda esta situación y ser felices, que es para lo que tenemos que, ¿no? Para lo que estamos, aprender y ser felices. Mm. Oye, Aprender de los sí, niños, que se exactamente, ríen siempre. sobre todo. Oye, Maika, ¿nos puedes comentar alguna anécdota, algún remedio o anécdota tuya que nos ejemplifique un poquito lo que nos estás contando? Mira, sí, además, no sé que no se me olvidase. Hay una anécdota mía de pequeña con mi abuela, para que veáis la importancia, por ejemplo, del sentido olfativo. Algún programa lo dedicaremos a los sentidos, y al sentido olfativo es súper importante. Todos nuestros sentidos son muy importantes, pero nuestro sentido olfativo nos puede trasladar a una época, a un momento, tanto bueno como malo. Mira, yo pasaba muchas épocas con mi abuela, y una de las épocas a mi abuela le dio por hacer arroz con leche. A todo el mundo le encanta el arroz con leche, el aroma del arroz con leche. Mis hijos se vuelven locos cada vez que huelen al arroz con leche. Bueno, pues yo estuve una semana comiendo arroz con leche. Un día me puse mal, imagínate, yo pequeña, pues venga arroz con leche, venga arroz con leche. Yo solamente de oler el arroz con leche me traslada a ese momento que me puse tan sumamente mal, y es un asco que no te puedes ni imaginar. O sea, no lo puedo soportar el arroz con leche. Sin embargo, hay otros olores, ese es un olor que me transporta a un momento negativo, no al momento en sí, sino a un momento en el que yo me puse muy enferma, muy malita. Sin embargo, hay un olor que también me recuerda a mi abuela, que es el polvo de talco. El polvo de talco, mi abuela lo usaba muchísimo, entonces yo cada vez que abro o huelo algo que se relacione con el polvo de talco, me traslado también a los momentos en que mi abuela me abrazaba, me decía cosas o me enseñaba. Entonces, es tan importante el sentido del olfativo para nosotros, para las emociones, para trasladarnos a un lugar, para cambiar un pensamiento, como he dicho antes, de un pensamiento negativo, poderlo cambiar a uno positivo. Entonces, todo eso hay que usarlo.
también el sentido auditivo, el tacto, el visual, pero el sentido olfativo es que nos puede trasladar completamente a un momento dado, tanto bueno como malo, y a la vez nos puede hacer que lo cambiemos. O sea, sería una herramienta dentro de todo esto. Ya os Muy he bien. contado la anécdota. Sí, sí, muy ilustrativa. Eh, eh, entonces, Maika, lo que tenemos que hacer es aprender a ser consciente de lo que nuestros cinco sentidos nos están informando y qué sensaciones nos dice el cerebro que estamos teniendo. Exacto. Y esos mismos sentidos los vamos a poder usar para revertir situaciones que no queramos, ¿vale? Para momentos dados en los que hemos tenido cada uno pues un trastorno o algo que nos ha hecho que estuviéramos mal. Entonces, es estar presente. Además, hay un ejercicio que más adelante os lo daré en otro programa, así tienen más ganitas de escucharnos, y os daré un ejercicio para poder desarrollar más los cinco sentidos. ¿Vale? Qué interesante. Estamos hablando de cosas que nos ayudan a nosotros mismos como seres completos y en nuestro crecimiento personal, que no es poco, pero a mí se me plantea una duda, ¿cómo podemos aplicar esto al modo global? Pues mira, si nosotros estamos conectados con la naturaleza, si nosotros tenemos un crecimiento personal dentro de nosotros y estamos tanto física, emocional como espiritualmente, dijéramos, equilibrados, vamos a entender que la naturaleza nos está brindando unas herramientas, que la naturaleza nos está como una madre envolviendo y acogiendo y cuidando. ¿Qué ocurre entonces? Que si nosotros somos conscientes de eso y estamos conectados con la naturaleza, nunca la vamos a agredir, la vamos a cuidar, porque tú no cuidas, no dañas algo que te está beneficiando, todo lo contrario, lo vas a cuidar. Entonces, si cada uno de nosotros lo cuidamos, globalmente nos vamos a beneficiar todos. Ya vemos todos muchas veces cómo está el planeta, ¿no? Como pues los mares, con la polución, todo esto. Eso nos afecta, pero si una gran parte de la población de nuestra civilización siente y está conectada con la naturaleza, la va a cuidar, con lo cual eso va a revertir globalmente en todos nosotros, porque nos va a beneficiar a todos globalmente, a nosotros y a los que vendrán después. Entonces, Maika, cuanto antes se aprenda la importancia de la naturaleza, por ejemplo, desde que somos niños, antes conseguiremos globalmente un beneficio para todos. Claro, evidentemente, cuanto antes empecemos a enseñar a los niños, pues en las escuelas, en sus casas, una educación basada en el respeto por la naturaleza, también en entender que somos más que esto, que somos algo holístico, que no solamente somos una mente a la que hay que meter un temario, sino que somos algo que hay que cuidar holísticamente, o sea, de manera física, mental y espiritualmente. Si eso lo aprendemos desde pequeños y aprendemos que la naturaleza nos sirve, como he dicho antes, y nos beneficia, esos niños van a ser la civilización futura, o sea, van a ser los que dentro de unos años van a proteger todo esto y se van a criar de una manera, pues eso, holística, sabiendo que son algo más que un cuerpo físico y a estar en contacto con la naturaleza, con lo cual esos niños cuando crezcan van a repetir esos patrones, no van a repetir el patrón de, bueno, parece que estemos aquí, que sea el planeta nuestro y que haya unos recursos ilimitables para siempre, y eso no es así. Si nosotros no cuidamos la naturaleza, llegará un momento en que la naturaleza dejará de cuidarnos a nosotros también. Entonces, cuanto antes empecemos, tanto en las escuelas como en nuestras casas con los niños, antes tendremos una civilización pues como las que había antiguamente, con conocimiento, estará todo con un conocimiento muy diferente al que hay ahora. Según tu criterio, según tu opinión, Maika, en los colegios se dan asignaturas de biología, de zoología, hay un diseño curricular sobre eso, pero a mí me da la impresión que en nuestras escuelas lo que se dan son conocimientos, no se enseñan
que la naturaleza existe, pero nos enseñan a nuestros niños a amar y a sentirse parte de esa naturaleza. No, yo creo que no. Yo creo que hay muy pocos lugares donde se le enseñe a los niños, aparte de ese conocimiento básico, se les enseñe a conectarse realmente, a sentirla, porque la naturaleza no la puedes intelectualizar, la naturaleza la tienes que sentir, la tienes que vivir, que sentir con todos tus 5 sentidos, la tienes que amar. Si a un niño solo le pones diapositivas o lo llevas a una granja de vez en cuando, no va a sentirse parte de la naturaleza, no va a sentirse que es alguien especial y que por ser especial la naturaleza te cuida. La naturaleza, el universo, las estrellas, me refiero a todo. Esto yo creo que a día de hoy no se enseña. Quizás hay algún sitio, algún lugar donde se les enseña un poquito a unas pinceladas, pero realmente una educación así no existe actualmente. Y sería muy beneficiosa para los niños, para todos, pero para los niños en especial les haría mucho más felices que estarse ahí tanto rato quietos. Yo era muy movida de pequeña y yo lo que quería era salir al patio, estar en contacto, pues tocar las mariquitas, tocar las hormigas, respirar. Y yo creo que si se hicieran, por ejemplo, las clases en la naturaleza, los niños estarían muchísimo más felices y aprenderían muchísimo más. Pero bueno, poco a poco. Que de hecho esto se hacía en la Grecia clásica, el ágora, ¿no? Se daba clases y los estoicos daban clases al aire libre, pero fíjate que has dicho una palabra que a mí me parece fundamental, totalmente relevante, y es la palabra conectar. Fíjate qué cosa más irónica, no sé si pensarás lo mismo, que nos enseñan a conectarnos por internet con cualquier parte del mundo, y el ordenador forma parte de nuestra casa, de nosotros. Pero aunque vayamos al campo a hacer una barbacoa y dejarlo todo mal, no sentimos ese campo, esa naturaleza, como algo parte de nosotros, como nuestra casa. Y es porque no nos enseñan o no queremos conectarnos con la naturaleza cuando antes lo estábamos y mucho. Sí, es cierto, tú vas lo que dices tú, se van a hacer una barbacoa y se van a un lugar, no se sienten parte de ese lugar, no sienten que tengan que respetar el lugar. Fíjate, hay una cosa, otra anécdota que me viene a la mente. Yo desde muy pequeña, bueno, pues lo que luego se ha llamado abrazar árboles, mal llamado, pero bueno, yo me abrazaba a todo, árboles, piedras, da igual, a todo lo que me podía ver. Y resulta que una persona que nos enseñó, hizo un curso de geometría sagrada, nos enseñó a pedirle permiso a los árboles por medio de las varillas. Los árboles tienen un campo energético alrededor de ellos en forma de anillo. Y con las varillas estas de los taoríes, pues creo que se dice así, si no, me perdonáis, y nos enseñó a pedirle permiso. Y yo desde ese momento digo, porque si no es como, venga, a invadir su campo, ¿no? Y es muy bonito cuando ves que el árbol, porque puede estar enfermo el árbol y no tener en ese momento su energía ser buena para ti o la tuya para él. Y nos enseñó a hacerlo y es muy bonito cuando te da permiso, ¿no? Cuando ves que eso se cruza y te da permiso. Entonces, esa conexión, las personas por lo general no lo tienen. Tú vas al campo y no dices voy a mi casa. Sin embargo, fíjate qué curioso. A mí yo iba a Galicia, a los bosques de Galicia, que son mágicos, y al entrar era una sensación de bienvenida a casa. No sé si me entiendes. Sí. ¿Vale? Yo en mi casa es mi lugar de estar a gusto, pero cuando yo estoy en la naturaleza es como realmente estar en tu lugar, en tu hábitat. Yo no digo que todo el mundo tenga que a lo mejor estar a ese extremo, ¿no? Porque todos somos diferentes, pero sí el tener el respeto por ella, por la naturaleza y el sentirte beneficiado, cómo te envuelve.
Eso, si la gente lo consigue a través de estos programas, va a dar un giro a su vida, se va a sentir mucho más pleno, va a decir, sé lo que es sentirse uno en casa, en el hogar, envuelto, como esa madre que envuelve a su hijo. Fíjate, aquí y en otros muchos lugares de nuestra geografía, hay una cosa que se estila mucho que son las romerías, las romerías a los campos, está el rocío, pero me voy a centrar en las romerías a los pinares. Hay pinares donde, bueno, donde una vez al año, pues, hay personas que tienen caballos, se desplazan allí, hacen comidas, beben, ríen, música a todo pasto. Qué lejos. Es poner las máximas trabas posibles para que haya una total integración de la persona con la naturaleza. Es como si la mal utilizáramos. Sí, es como una herramienta mal usada. Como, a ver, te puedo poner el ejemplo de un cuchillo. Por ejemplo, puede servir para hacer la mejor comida del mundo o puede servir para todo lo contrario. Entonces, es una herramienta mal usada. Cuando tú entras en la naturaleza, yo, por ejemplo, hay ratos que yo lo que quiero es estar en silencio. Oír, hace muy poco estuve y hacía muchísimo aire, pero bueno, aún así se oyen los pájaros, se oyen el zumbar de una avispa, el agua del riachuelo, las hojas, incluso cuando hay viento, moverse de los árboles. Hay un sonido de fondo y hay una paz, hay un integrarse dentro. Tú no vas a, a ir irrumpiendo y pues lo que dices tú, pues gritando y tal. Lo que vas es a integrarte y la integración pasa por estar en silencio muchas veces y estar en contacto contigo mismo y con esa naturaleza. Solo así se puede conseguir. Muy bien, Maika. ¿Dónde podemos contactar o dónde pueden contactar contigo las personas que nos vayan a escuchar? Pues mira, pueden hacerlo al correo electrónico que es maicamenacho.lopez@gmail.com, Maika con Y cada kilo, que si no, luego no llega. Y por las redes sociales, tanto en Facebook con las páginas Avanza Mujer, como Terapia Transpersonal Zaragoza, o mi propio perfil que es Maika Menacho. Y luego a través del programa también. Supongo que habilitaremos algún tipo de medio para que se puedan poner en contacto conmigo. Vamos a poner después en la edición de este programa, a través de nuestro canal de YouTube, vamos a poner todos esos datos que nos acabas de comentar en el descriptor que está justamente bajo el vídeo que vamos a subir. Maika, ¿algo más que quieras comentar, compañera? Pues nada, que estoy súper encantada de estar aquí, que tengo muchas ganas de poder ayudar a la gente a que aprenda todas esas cosas que yo de alguna manera he integrado en mi vida y que les pueda servir. Y que sean programas divertidos, que sean programas amenos y que les acerquen cada día más a lo que son ellos y al contacto con la naturaleza, ya que puedan extraer todo ese beneficio de lo que tenemos ahí a mano. Pues muy bien, muchísimas gracias. Te veremos y te escucharemos en Radio Mairena todos los lunes a partir de las 8:30 de la tarde en la 107.4 de la FM en Mairena del Alcor. Muchísimas gracias y que tengas un buen día, compañera. Gracias, Javier. Hasta luego.